Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos, mi nombre es Andrés. Y bueno, como ya lo están viendo, estoy subiendo este video con un formato diferente. Vamos a tratar de hacer este formato tipo podcast, en el cual pues voy a aprovechar para poder contarles alguna experiencia pasada, eh, alguna historia, lo que sea, ¿no? Algo que de pronto me venga a la mente y quiero contar. Es más fácil así porque me evito muchos detalles de edición y realmente sale un poquito más natural. Así que bueno, como ya lo vieron en el título del video, en esta ocasión quiero aprovechar para comentarles. Yo ya ha habido videos en los cuales he subido uno que otro dato de que yo tengo una PlayStation 4 Slim. De hecho, lo subí el unboxing en su momento y recuerdo que comenté que justamente PlayStation es mi consola favorita, pero creo que todavía no he contado a detalle el por qué prefiero PlayStation sobre otras consolas de videojuegos. Y voy a aprovechar el espacio para hacerlo. Antes de eso, quiero aclarar que esta solamente es una opinión personal, es mi gusto propio sobre la consola. No voy a decir si PlayStation es mejor que X o Y consola, simplemente es la que a mí me gusta más. Y ya entenderán o ya trataré de comentarles el por qué. Así que bueno, si tú estabas esperando un video muy técnico de por qué PlayStation es mejor o qué tiene sobre las demás consolas y demás, no es el video para ti. Simplemente les voy a comentar por qué elijo PlayStation sobre Xbox, Nintendo, una PC, etcétera. ¿Vale? Sin más, pues les cuento. Realmente nosotros, en la familia, eh, tuvimos en su momento varias consolas. O yo recuerdo que durante mi niñez tuve la oportunidad de probar. Si acaso, creo unas tres consolas más o menos. Algo así. Eh, Entre ellas estaba una de las Nintendo. No recuerdo exactamente cuál. Pero bueno, la cosa es que recuerdo que eran la de los cartuchos, la consola de los cartuchos. eh, y la tuvimos mucho tiempo. Yo recuerdo que jugaba ahí Mario Bros. Y creo que Tortugas Ninja, si mal no recuerdo. O incluso, o tal vez ni siquiera Tortugas Ninja era de ahí. No estoy seguro, pero o sea, eran muchos juegos que estaban destinados a esa consola. Ya saben, ¿no? El cartucho que tenía 1000 o 100 juegos en uno y te pasabas mucho tiempo ahí. Realmente creo que esa consola yo no la disfruté mucho porque, ¿cómo decirlo? Bueno, más bien yo no era bueno en la consola, no era bueno en los juegos que había. Entonces me frustraba demasiado y lo dejaba así. Realmente no fue una consola que yo disfrutase. Tiempo después, ya no sé qué le pasó a esa consola, tal vez dejó de funcionar, tal vez se vendió o se regaló, no sé. Tiempo después, mm, tal vez yo tenía unos 10 años más o menos, no estoy seguro. A uno de mis hermanos le regalaron una PlayStation 1, pero la versión Slim, o sea, la versión más pequeña, porque los de la vieja escuela recordarán que cuando sale la PlayStation, la consola original, era una consola un poco grande. Después se adaptó y se hizo una versión un poco más pequeña. Entonces, esa fue la que le regalaron a mi hermano. Dentro del paquete venía el juego de PlayStation Final Fantasy VII, el original, el que traía tres discos en el contenido. Entonces, pues estábamos como fascinados, ¿no? En ese momento, pues yo no sabía cómo estaban funcionando las consolas ya, porque yo me quedé en la versión de cartuchos de Nintendo, por ejemplo. Pero pues bueno, vamos viendo que son discos
y era una opción diferente de juego. Los gráficos estaban, en aquel entonces era así como wow, impresionante. Ya gráficos en 3D. Y de a poco íbamos como que agarrándole la onda. De ahí conocí el juego de Final Fantasy. Y bueno, tuvimos la oportunidad de jugar varias cosas. De hecho, bueno, al menos mis hermanos, ellos se dedicaban más a juegos de índole deportiva, FIFA, Pro Evolution, NBA, NFL, inclusive creo que uno de tenis, no sé, o sea, había varios juegos. Yo me enfoqué más hacia juegos de aventura, que eran, por ejemplo, el Spider-Man 1, Spider-Man 2, Crash Bandicoot, que es de plataformas, pero era diferente, ¿no? Uno que me frustraba demasiado era el de Harry Potter, porque Harry Potter y la piedra filosofal. Porque, y aquí quiero darles un dato, que en aquel entonces, pues los juegos originales pues, eran caros, creo que no tanto como ahora, pero sí se salían de nuestra posibilidad económica, al menos para tener varios. Entonces lo que se hacía en ese entonces era que llevabas tu consola para que le pusieran el chip, o así le decían, desconozco qué era este proceso, si sí era un chip, si sí era desbloquearle algo en el programa, no sé. Pero ya con esto la consola podía leer juegos pirata, lo cual no está correcto. Quiero aclararlo, no está bien que lo hagan, pero en aquel entonces pues era la opción que teníamos. Pero gracias a eso pudimos jugar varias cosas. Yo conocí, como les decía, el Spider-Man, Harry Potter, Crash Bandicoot, Pepsi Man en aquel entonces. Vaya, varios juegos que disfruté demasiado. Yo me enfocaba más a juegos que a lo mejor conocía los personajes, conocía un poco de la historia, por ejemplo Dragon Ball, por ejemplo Shaman King, Beyblade, Yu-Gi-Oh, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Todo eso en la PlayStation 1. Eh, Obviamente disfruté el Final Fantasy 7, pero ahí recuerdo que yo no lo pude terminar en ese momento porque como el juego venía en inglés, nunca supe si podía pasarlo a español o eso fue una versión después, no sé. La cosa es que no podía pasar porque había cosas que no entendía cómo hacerlas. Y lo dejé así. Tiempo después, ya en secundaria, ya, o sea, ya estamos pasando varios años, hablando con un amigo, pues me ayudó a pasar Final Fantasy VII, porque él sí entendía o entendía mucho mejor el inglés que yo. Pero bueno, antes de llegar a eso, esta consola, pues les digo, era de mi hermano, fue un regalo, no recuerdo si fue de Navidad o fue de cumpleaños, no lo sé, pero ahí la teníamos, ¿no? En un determinado momento él se lleva la consola. Creo que la vendió, no estoy seguro, pero ya no la teníamos. Pasan muchos años, creo, eh, y mi otro hermano compra una PlayStation 2, la versión Slim también. De hecho, también ustedes sabrán que si está, bueno, más bien, sale la primer consola de PlayStation 2, es una versión un poquito más grande. Pero después pues se renueva y sale la versión PlayStation 2 Slim, la cual era más pequeña, más compacta y pues pudimos pudimos llevar bueno, más bien manejar la consola ahí pues más tranquila. Así que disfruté también mucho de esa consola, pero ya no jugué tanto juegos nuevos. Creo que aproveché porque había retrocompatibilidad con juegos de PlayStation 1, según yo. Y jugué varios que tenía como pendientes de la Play 1. Y ahí los fui terminando, incluido ahí el Final Fantasy 7.
Entonces, lo que sí recuerdo es que con esa consola pude jugar con un amigo de secundaria juegos de dos. O sea, por ejemplo, Beyblade era uno que jugábamos mucho, o el de Dragon Ball, que era de combates también. Entonces, la aprovechábamos para jugar así. Me recuerdo, yo iba en el turno de la tarde en la secundaria, entonces a veces nos juntábamos un poquito antes de entrar, jugábamos un poco y ya nos íbamos, o inclusive fines de semana, ¿no? Pero bueno, de ahí no sé qué le pasó a esta consola, creo que mi hermano la vendió también, y bueno, yo me quedé siempre con muchas ganas de tener mi propia consola de videojuegos. Y como me enganché con PlayStation 1 y PlayStation 2, quería darle como la continuidad. Entonces, pues yo mucho tiempo esperé que a mí me regalaran una consola así, una PlayStation 2, porque me quedé hasta ahí, hasta ese punto. De ahí yo creo que eran los años en los que Internet empezaba a volverse la herramienta que hoy en día es. De hecho, ni siquiera había en aquel entonces un internet tan veloz o tan viable, ¿no? Lo mismo con los smartphones, que en aquel entonces pues, eran los smartphones de tapita, eh, que no los puedes conectar a internet, o al menos no de manera inalámbrica. O sea, la tecnología en aquel entonces estaba apenas naciendo. Los que son más de esta generación, pues la tienen muy fácil realmente. Eh, Así que bueno, eh, me quedo con todo eso de los juegos que teníamos ahí. No sé, según yo ya no los tengo, no tengo todos esos juegos, pero si los tengo, pues tal vez les pongo una fotografía aquí, si no, pues es cosa de que los tiré. Pero siempre quise ya una consola desde entonces, pero como empezó a haber otras cosas un poquito más de moda o inclusive de otras necesidades, aquí quiero aclararles que nosotros no éramos de una... no teníamos como que mucha solvencia económica, no éramos pobres, pero había otras prioridades en aquel entonces. Entonces, pues enfocábamos los recursos hacia otras cosas, escuela, despensa, renta, o sea, muchas cosas más, ¿no? Pero conforme fue pasando el tiempo, se me fue quitando un poco esas ganas de jugar. Probé otras consolas gracias a otros amigos, por ejemplo Xbox, por ejemplo el Cubo, pero nunca fueron como no fue la misma experiencia para mí. Realmente yo esperaba algo más, tal vez pues porque ya estaba predispuesto a PlayStation o al mando de PlayStation, por ejemplo, o a los juegos, no sé, pero nunca me pude desenvolver correctamente con otra consola. Total, siguió pasando el tiempo y mi consola nunca llegaba. Llegó un punto en el que yo mismo me lo planteé pues bueno, tu consola nunca te la van a regalar, así que mejor ahorra tu dinero y cómpratela en cuanto puedas. Creo que ahí ya estábamos, si ya iba en prepa, creo que ya estábamos en tiempos de la PlayStation 3. Y bueno, realmente ya no sabía qué. También yo quise una consola portátil, porque recuerdo que en ese entonces era el PlayStation. eh, ay, la PlayStation portátil, PSP. Sí, la PSP, pero lo mismo, ¿no? Era demasiado cara y había otras prioridades. Así que bueno, siempre me quedé con ganas de una PlayStation portátil. Y esa sí la jugué porque luego en la escuela, en la prepa, algunos compañeros llevaban sus consolas y sí, me gustó mucho. Digo, ahí fluía demasiado bien, pero nunca tuve una. Entonces, pues bueno.
uno de mis objetivos en la vida y era sí o sí tener mi propia consola de PlayStation. No me iba a importar cuál, si iba a ser la uno, la 2, la 3. No, no, no me importaba, pero yo quería una. Entonces pasa mucho tiempo realmente. Termino la escuela, empiezo la universidad, me compro mejor una laptop, empiezo a hacer otras cosas para poder tener una solvencia económica un poquito más conveniente. Y hasta apenas hace 2 años, que creo que es cuando subo el video, empiezo a tener ya un sueldo más estable, una entrada de dinero que me favorece para poder darme ciertos gustos. Y justamente aprovechando una oferta, no recuerdo si fue en el Buen Fin, creo que sí, eh, es cuando digo, sí o sí me tengo que comprar ya una consola. Y ya es algo que ya tenía yo planeado desde hace varios meses, porque había visto paquetes, ya ven que PlayStation suele lanzar paquetes de venta donde vende el juego, bueno, vende la consola con sus juegos, con 3 juegos, uno, dos, no sé. Y yo había visto uno con el juego de The Last of Us, un juego que yo ya conocía por diferentes videos en los que hablaban de él. Y pues ahí en ese entonces yo seguía mucho canales de, por ejemplo, Fede Lobo, que él hacía reseñas de videojuegos y demás. Entonces, pues a mí me interesaba mucho tener la experiencia de haber podido jugar algún videojuego del cual se estuviese hablando o del cual yo hubiera visto ya una reseña. Veía igual una que otra nota de que próximamente ya iba a venir un X o Y juego nuevo para PlayStation, exclusiva de PlayStation, o sea, muchísimas cosas que realmente animaban más hacia comprar la consola. Entonces, con todo esto, mi decisión era sí o sí tener mi consola de videojuegos de PlayStation. Llega el día, la consola está a un precio para mí razonable, había una buena oferta y ahí la saqué, la compré a meses me parece, porque era una oferta todavía mejor sacarla a meses y de hecho pues se pudo conseguir así. Compré la consola, la traje y listo. Empecé a jugar. Es creo uno de los momentos en los cuales te sientes realizado porque bueno, ya he dicho, ya voy para 3 años con la consola. Eh, porque fue algo que quise por mucho tiempo. Fue algo que de niño no era propio de mío, eran consolas de mis hermanos, pero algo que me hizo sentir ya al momento de poderla comprar, de poderla tener, fue así de, wow, o sea, esta consola es mía, yo la compré con mi dinero y no me van a poder decir te la voy a esconder, ¿no? Porque en aquel entonces uno de los castigos de los papás, creo que todavía, no estoy seguro, la nueva generación lo podrá decir, es que te escondían uno de los cables para que no pudieras utilizar la consola, ya sea el que se conectaba para la imagen en TV o el de la corriente o el control o ya de plano la consola. Yo recuerdo que mi mamá hacía mucho eso, pero pues bueno, eh, ya ahora, pues ya con esto digo, esta consola es mía y nadie va a poderme decir, no la puedes usar. Entonces, fue un sentimiento de realización, de empoderamiento, si quieren decirle así, muy, muy padre. Mucha emoción y pues me remontó mucho a mis primeros años jugando. Ahorita yo les puedo decir, no soy un experto en videojuegos. Juego aquellos que me laten, que me atraen, que veo que tienen buena recepción, buenas reseñas.
y listo, si me gusta un videojuego lo juego varias veces, si no me gusta solamente lo termino o lo voy pasando de a poco, ¿no? Entonces, realmente he disfrutado mucho la consola, he disfrutado mucho mi PlayStation 4. He tenido muchas ganas de comprarme otra PlayStation 4 de estas de edición de Dice to Play, eh, pero no sé, luego pienso, ¿qué voy a hacer con mi PlayStation que tengo ahorita? Entonces entré en conflicto, así que mejor mi opción ahora es esperar la PlayStation 5 y ver qué tanto ofrece en cuestión de diferencia con una Play 4, y también el contenido que va a tener para juegos, o sea, muchas cosas, ¿no? En algún momento seguramente sí me la voy a comprar, pero probablemente no en el momento de lanzamiento, pero bueno, ya veremos qué pasa cuando ya se haga oficial en el mercado. Ahora, esto para darle hilo a la siguiente historia que les voy a contar en otro video, que va a ser que uno de los juegos que yo más quería probar en la PlayStation era justamente The Last of Us, el cual no venía en el paquete que yo compré. En el paquete que yo compré venía obviamente la consola, venía God of War 3, venía Horizon Zero Dawn y venía Uncharted 4. Entonces, yo tenía que comprar sí o sí The Last of Us. Tenía que conseguir ese juego y probarlo por todo lo que tenía ya ese juego como el preámbulo. Este juego fue muy famoso en PlayStation 3, pero se seguía hablando de él y era un referente de varias cosas. Entonces, quería saber por qué. Conocía partes de la historia, pero quería saber por qué. Y bueno, si quieren conocer un poquito más de mi experiencia de por qué The Last of Us es hasta la fecha mi juego favorito, por favor, cheque el siguiente video, que espero no tardar mucho en subirlo, pero ya lo estaré trabajando. Así que bueno, este es el por qué me gusta PlayStation 4, por qué no estoy pensando en cambiarme de consola. Eh, yo soy alguien muy complicado en ese sentido. Si a mí me gusta una marca, es muy difícil que yo no le sea fiel. Lo mismo con smartphones, lo mismo con computadoras, con ropa, o sea, hay muchas cosas en las cuales yo tardo mucho en decir, sabes que pues voy a probar otra cosa. Y en el caso de la consola, este es uno de los casos en los que de plano sí no podría decir, sí, ya no quiero una PlayStation, ahora me voy a comprar una consola diferente, no voy a poner una en específico, ¿no? Ojo, sí he tenido ganas de tener otra consola, pero por diseño, no sé, o a lo mejor porque me entra por los ojos, pero a la mera hora digo, bueno, no la necesito ahorita, no es una de mis prioridades tener una segunda consola. Es algo que probablemente haga, pero no es algo muy seguro. Lo que sí es el cambio a la PlayStation 5 cuando salga y cuando ya tenga un tiempo en el mercado y pueda adquirirla más económica. Pero bueno, espero y esta historia te haya gustado. Cuéntame, ¿tú qué consola prefieres? Si eres de los que prefieren un Xbox, Nintendo, PlayStation como yo, ¿cuál es esa consola que a ti te gusta y por qué? ¿O desde cuándo viene este gusto de esta? ¿Vale? Si puedes hacerlo aquí en comentarios y con gusto los leemos. Y bueno, sin más, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, manténganse en casa y si tienes una consola, aprovéchala en estos momentos. Juega mucho. Nos vemos. Chao.